¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Daniel Armas y estamos como cada viernes en Clave Familia a través de Canal B. Hoy día tenemos un invitado muy especial. Él se llama Eduard Emilce Rojas Dueñas. Él es profesional coach del Centrum de la Pontificia Universidad Católica del Perú. También tiene un máster europeo en gestión y administración, el UPC. Es magíster en educación superior por la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. Es licenciado en educación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Es profesor de filosofía y religión. También es orientador familiar y también tiene un diplomado experto en educación familiar y desarrollo armónico de la identidad. Socio fundacional de la Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar. También es gerente general de Punto y Apoyo, consultoría de coaching, información y gestión y desarrollo humano. Catedrático universitario en ética, ciudadanía, globalización, discapacidad e inclusión. También en ciudadanía y reflexión ética. Promotor de desarrollo personal, educación emocional y liderazgo, orientador familiar, capacitador, facilitador docente y conferencista. También es parte de la editorial salesiana a nivel nacional y bueno, también ha trabajado para el Consorcio de Colegios Católicos y una serie de instituciones de prestigio. ¿Cómo estás, Eduard? Bienvenido. Gracias por el saludo, la invitación, Daniel. Estoy bastante bien, contento de estar aquí. Y a todos los amigos que nos siguen por Canal B y en este proyecto auspicioso para la familia, para la vida y, por qué no decirlo, para el derecho a ser quienes somos, los hijos, los padres, las madres, los hermanos, los seres humanos. Así que hoy día voy a tratar de sacarte el jugo, mi estimado Eduard. Nos conocemos de bastante tiempo. Y con mucho gusto. Cuando tengo una persona preparada al frente, tengo que ver la manera de sacar todos los conocimientos. Voy a hacer una especie, voy a exprimirte. Dispuesto. Con la confianza que nos tenemos. Así es, Daniel. Voy a una pregunta concreta. ¿Qué cosas, sin resumen, un micro resumen, qué cosas tendríamos que tener en cuenta para educar a nuestros hijos? O sea, si te hiciera la pregunta así abierta y directa, ¿qué cosas, o sea, si tú tuvieras que dar una asesoría de 5 minutos a alguien, ¿qué cosa le dirías? En primer lugar, si una persona osa ser padre o madre y asume la responsabilidad de educar a un hijo, los profesores lo vamos a tener en consecuencia. Creo que lo fundamental es que él sea el educado en primer lugar. Nadie da lo que no tiene. Cierto. Si yo no soy el educado, difícilmente voy a poder educar. En estos mares turbulentos de la actualidad, peor todavía, ante un subjetivismo creciente. Entonces, uno, ser educado. Pero para ser educado hay que tener una astucia de observación. Hay que observar todo, como los filósofos, 360. Vista la realidad tal cual, ¿sí? Si somos observadores, nuestros hijos y las personas a las que vamos a educar les podremos ver en el sentido lo que hacen, lo que dicen, lo que no hacen, lo que no dicen, lo que guardan. Y nos volvemos traductores en ese momento. Tú educado, observador, entonces hay que saber escuchar como consecuencia, ser oyente, pero no un oyente silencioso. La responsabilidad de padres nos hace ser oyentes y proactivamente prudentes en el hablar. Pero de nada sirve que hablemos, que oigamos, que observemos siendo educados si no actuamos. Y ahí cierras el círculo. Entonces, un padre de familia, una persona que quiere ser educador, tiene que ser educado. Observador, oyente y hablante, o si quieres, en mejor manera, ser testigo de todo esto que observa, que ve y que educa, porque es educado. ¿Pero qué? ¿Es una especie de vocación? Porque entiendo que es una gran responsabilidad, como lo has expuesto, pero también es, digamos, un peso grande de saber que tengo algo que dar porque no puedo pedir lo que yo no tengo, ¿no? Porque sería un mal ejemplo, ¿no? Claro. Es una cosa, por eso decías, el que osa. Yo dije, ¿pero por qué dice eso? Y en realidad es tan grande la responsabilidad de educar, porque estás hablando de una vida, que pues sí es una osadía realmente. Y no solo es una vida, Daniel, porque tú, disculpa el ejemplo, tú puedes ser mi hijo,
Si yo te educo, no solo estoy impactando en tu vida, sino en la vida de tus compañeros, que ojalá tengan padres que también los eduquen. Y no como suele pasar en la realidad, padres totalmente ausentes que le dan un montón de cosas, pero no los educan. Y aunque pretenden educarlos con matricularlos en algún colegio, a veces contrarían lo que se les propone como educativo. Y la vida termina siendo incoherente. Y las crisis... Y confuso también para ellos. Les produce una crisis. Perdón, las crisis le producen una confusión. ¿Cómo le vas a educar algo que tú no vives y después le vas a exigir y pedir? Porque hay momentos en los que hasta tienes que poner pauta y norma con la garantía de que tú lo haces primero. Y hasta puedes tener la paciencia de que ellos de manera divergente hagan diferente, pero sin quebrar los principios fundamentales de su identidad, de su relacionalidad, sí, de sus características. Entiendo que hay un proceso de aprendizaje. A la primera no podría aprender, ni un educador tendría por qué molestarse porque no aprende rápido un alumno. Por ello, no solo los educadores tenemos un tiempo de formación inicial en los institutos pedagógicos o universidades, ¿sí?, en maestrías, doctorados, y seguimos aprendiendo por algo funcional y tecnológico, y en la vida familiar. Por ello, creo yo, muy importante la preparación para ser padre. No solo el requisito indispensable para contraer matrimonio religioso con una charlita de un año, medio año, un mes. No, la formación para ser padre. Sí. Que involucra incluso los niveles universitarios. Yo sufro que en el Perú, en ninguna universidad, aunque algunas pretendan llamarse católicas del todo, haya una formación al amor, haya una formación a la familia. Como un curso, digamos. Sí, o un periodo, o un proceso formativo. Porque sea un electivo, pues que sea. Aunque sea electivo, ¿no? Aunque sea electivo. ¿Sí? Sí. A ver, quería hacerte una pregunta. Justamente tú que eres un hombre que está ligado a la educación por muchos años, ¿qué deficiencias has encontrado, digamos, en la educación peruana? Si tuviéramos que hacer un diagnóstico, ¿cuál sería este diagnóstico? Imagínate por un momento que tú fueras pues el ministro de Educación o tuvieras un cargo en el Minedu. ¿Cuál sería tu diagnóstico rápido en una asesoría hacia las altas autoridades rectoras de la educación peruana? En 3 niveles. El fundamental, la familia. Yo veo una ausencia paterno-materna en la formación de los chicos. Justo lo que te decía, no saben ser papás, no sabemos ser papás y hacemos muchas cosas y el chico está en desazón, desolado. Solo cumple cosas y cree que se está educando. Y instrucción no es igual que educación, lo sabemos. Entonces, primer asunto, la familia te presenta padres totalmente ausentes, por muchos factores, de repente comprensibles, pero no justificables. En segundo lugar, la escuela. En la escuela, que es el ámbito concentrado, por así decirlo, de las ocupaciones educativas, termina siendo instructiva. Aunque hoy día se está queriendo hablar de competencias, de capacidades, se naufraga desde el Minedu en una obligación de hacer funciones. Más nos dedicamos a hacer informes para la UGEL, informes para el Minedu, que en dedicarnos en atender a las personas. Porque no somos números, no somos códigos, y nuestro proceso no son niveles de logro A, B, C. Hay mucho más. Y en tercer lugar, ¿sí?, si en el primer lugar, en la familia, hay desolación por ausencia paterno-materna, en la escuela hay un alto grado instructivo que no se compromete con el nivel formativo, valorativo de los chicos, y en nuestra sociedad una depreciación de las personas que nos dedicamos a lo más valioso que tiene la humanidad, los seres humanos. Yo a un gasfitero me viene a arreglar la casa, me pide 200 soles por unas tuberías, le pago los 200 soles. A un profesor que atiende a mi hijo más de 1 hora en diálogo personal, en los niveles profundos de su emocionalidad, para integrarlo en mi familia, no le considero pagar, muchas gracias, dicen. O peor, ni siquiera lo contrato a un tutor o a un formador para que ayude a que mi hijo labre mejor su emocionalidad, su relacionalidad y su criterio normativo.
¿sí? Entonces, desolación, padres ausentes, banalización, instrucción al por mayor y por último, depreciación. Ahora, en ese último punto, claro, para nadie es un secreto que en el Perú, pues, los profesores no están, digamos, justamente pagados o valorados desde, digamos, monetariamente hablando, porque lógicamente Claro. un profesor que llega con las justas a fin de mes o que el sueldo no le alcanza, va a estar más preocupado En sobrevivir que en enseñar o en comprometerse formar. con esto que es la pedagogía y que tiene que ver con una vocación y que a la vez tiene que ver con ese impacto, digamos, de generaciones, porque a los profesores que trascienden generaciones y que tienen muchos años en el proceso educativo, los alumnos los recordamos. Sí. Los recordamos con amor, los recordamos con respeto, porque han impactado nuestras vidas. Ahora, de esos, actualmente ya hay pocos. Sí, las redes sociales han cumplido un factor impresionante. De pronto recibo una llamada, profe, me voy a casar. Soy de tal colegio, de tal sitio. Quiero que hablemos con mi enamorada antes, por favor. O te pagan el pasaje para ir a provincia, o ellos se vienen y como si yo fuera su padre, ella es mi enamorada, con ella me quiero casar. ¿Qué piensa? Me dice, o sea, un poco más me está pidiendo la decisión. Me ha pasado y he visto lo mismo en otras personas. ¿Por qué? Porque te vuelves referente vital, formativo. No solamente el depósito de un conocimiento a quien Google lo ha superado y el YouTube lo ha desplazado. Porque toda la tecnología es buena, pero nunca, jamás va a reemplazar el criterio humano, el criterio del discernimiento ante saber qué hacer, y menos va a sustituir el afecto y la emoción que le puede dar una mano amiga en un momento de dolor que ni siquiera necesitan palabras, requieren compañía. Por eso el desasosiego de los chicos que están desolados de papá y mamá. Ahora, pero tú mencionabas hace un rato de que, o lo que te entendía, era algo que ya lo hemos tocado aquí en el programa también en muchas oportunidades, el hecho de que existe una escuela tardía de padres, porque hay escuela de padres en los colegios, pero ya para chicos que tienen pues más de 6 años, digamos. Claro. ¿No? Son padres que ya, digamos, tienen hijos de 6 para arriba y lo que hacen o lo que les toca hacer es solamente apagar el incendio. Mira, estaba justo pensando en el incendio, para tomarte un ejemplo. ¿Qué es más prudente y sabio y hasta menos oneroso? ¿Que tú preveas un incendio o que ya grites y llames a los bomberos cuando hay incendio? Educativamente sucede igual. Nosotros creo que tenemos el derecho, y nuestros chicos mucho más ahora, de ser preparados preventivamente a forjarse una familia. Tú tienes niñas, creo, ¿no? Niños. Niños. ¿Te gustaría que tus hijos sufran rupturas matrimoniales? No. ¿Te gustaría que sean infelices en su matrimonio si es que lo consiguen? No. ¿Te gustaría que se torturen con tus nietos? No. ¿O que los torturen? ¿Qué padre probo sano quiere eso para sus hijos? ¿Cuándo vas a, no sé si cabe el término, contratar o pedir la formación necesaria para evitar eso? ¿Cuando ya suceda o ahora prevenirlo para que no suceda? A veces los padres queremos hijos felices, responsables, que tengan un buen trabajo. ¿Cómo te lo imaginas? Imagínate una pregunta, ¿no? ¿Cómo te lo imaginas a los 25? Me lo imagino con buen trabajo, me imagino felizmente enamorado o casado, me lo imagino pues con buenos ingresos, sano. Entonces después uno dice, pero ¿estoy haciendo algo al respecto? Claro, esa es la gran pregunta. Estamos ¿no? esperando. Que mágicamente pase eso, cuando eso no va a pasar si es que no construimos la casa desde abajo con los cimientos. Sí. Que como tú bien lo has expuesto, parten también, o nosotros somos parte de eso. ¿No? De lo que estamos poniendo, de lo que estamos haciendo en este momento, presente. Es decir, hay mucho futuro por delante que depende del presente que yo esté construyendo hoy. Claro. ¿No? Sí, y tiene que ver con la responsabilidad, entendiéndola en este sentido, la capacidad o la habilidad de responder a la situación concreta. Ya, pero yo te quiero hacer una pregunta. Sí, dime. ¿De quién es la culpa cuando alguien no aprende? Esa es una pregunta, a ver, que quiero, porque a veces
claro, dice, no, ahora creo que hay una tendencia. El profesor tiene la culpa si los alumnos no aprenden. Pero ¿hasta qué punto eso es cierto? Porque entiendo también de que tiene que haber una colaboración mutua de quien quiere aprender. Es decir, claro. ¿le puedes enseñar a alguien, a una persona que no quiere aprender? ¿Es la culpa digamos, del coachee? Si hablamos en términos de coach o claro. de coaching, o es la culpa del coach. ¿De quién es la culpa? Para comenzar, creo que no hay culpa. No hay culpables. No hay culpables. Y permíteme hacer la precisión. La culpa involucra o incluye un daño. Por lo tanto, amerita un culpable, un delito, un perjuicio. Y una sentencia. ¿Ya? Y una sentencia, y hay que ajusticiar. Si vamos a vivir en esto, vamos a cultivar y promover el resentimiento familiar, institucional, social, que lastimosamente sigue campeando en nuestra sociedad. Creo yo que merecemos hablar de responsable. ¿Quién es responsable de que tú aprendas? Y como se trata de responsabilidad, es una habilidad de responder a una experiencia compartida. Yo te trato de mostrar algunas cosas, te hago alguna dinámica, alguna actividad, te doy un texto, ¿sí? En mi entender especializado, adecuado a tu edad, a tu periodo de formación. Y esa es mi responsabilidad, dar lo mejor, porque yo tengo la habilidad de responder a esa necesidad que tú tienes de aprender. Pero de tu lado hay una responsabilidad concomitante de ante insumos tenidos, ante experiencias brindadas, ante actividades realizadas y ante encuentros compartidos, que no te quedes indiferente. Y de hecho no quedas indiferente. Solo que si dentro no hay esa capacidad receptiva cultivada, vamos a ser como los patos. Se mojan y nunca asumen la humedad con la que se mojan. Tú sabes que los patos se meten en una laguna, salen sequitos, todo les resbala. Y existe hoy en día más que antes una, no sé si decir, no es herencia en sí, es una impermeabilidad, ¿sí? Irresponsable de que los chicos no quieren hacer nada. ¿Y sabes qué? Después vienen, lamentablemente, en nuestro país, por aras del gobierno, lamentablemente con la justificación de que, mi hijito, una oportunidad más. Y a mí me pareció absurdo, pero lo tengo que asumir porque es nuestra condición, que el gobierno nos diga que no podíamos descalificar o desaprobar a algún chico después de la pandemia. Nadie podía desaprobar. Todos tenían que ser Pero tenía que haber un mínimo de esfuerzo. Pero ¿sabes qué? Ni siquiera esfuerzo. Se les daba unas carpetas supuestamente de trabajo, las resolvían y estaba así, literalmente casi prohibido desaprobar. So pretexto de pobrecito, una condición peyorativa de la capacidad humana, ha estado en pandemia, han muerto sus familiares y nos ponemos, lejos de cultivar la resiliencia, en una victimización del chico. Y hoy día los padres de algodón, que no son firmes en su carácter, terminan fabricando hijos de cristal que se rajan al primer estornudo del maestro. Y como hay este resentimiento implícito, después le quieren, ya no piden responsabilidad, le quieren culpar al maestro. Hasta quieren denunciar al maestro. Alguna vez se me plantó un chico: profe, lo voy a denunciar. Yo sé que él con ese juego había casi manipulado a algunos profesores más. Yo le dije: denúnciame por hacerte hombre, denúnciame por exigirte a que cultives la voluntad, denúnciame para demostrarte que eres capaz de vencer los sufrimientos, denúnciame denúnciame por hacer que tú a tus compañeros les demuestres que puedes ser diferente. Ya no te argumento para mi denuncia. Claro. Al final, los chicos hablan porque tienen agilidad verbal, fruto de la madurez neurobiológica que están teniendo, y a veces hablan sin filtro, sin criterio. Si los adultos vamos a perder los papeles con la primera mención que ellos hacen, vamos a darles
el pie para que nos manipulen emocionalmente. Ya, pero ahí hay digamos, un sector borroso, digamos, con el tema de la autoridad. Algún papá, algún profesor podría perder los papeles y dice, ¿qué se ha creído este chico que va a pasar sobre mi autoridad y va a venir con estas cosas? Tiene que aprender a respetar, respeto y autoridad. ¿Cómo me lo defines eso? ¿Qué consejo darías? Porque acá estamos en un punto muy importante. Mira, precisamente esta aparente dicotomía... Porque tú, y perdóname que te interrumpa, actuar con inteligencia es como tú actuaste, digamos, ¿no? Pero claro, la inteligencia acompañada por la respuesta pronta, pero también por la inteligencia emocional, que significa no perder los papeles. El gobierno, claro, no perder los papeles, no agredir. Nosotros podemos hablar de distinta manera, con una voz gástrica de resentimiento, apenado, víctima, con una voz agresiva desde la garganta para atacar, con una voz de superioridad, petulante, capital, o podemos hablar con una voz cordial del que ama. O sea, yo estoy en contra de la malcriadez, pero no estoy en contra de ti, querido hijo, querido estudiante. Y esta aparente dicotomía entre la autoridad, ¿sí?, y la obediencia, entre el profesor y el estudiante, creo que se supera cuando nosotros mantenemos el legítimo respeto del otro, como un legítimo otro. Y precisamente allí viene también el asunto del... O sea, por un lado, yo soy consciente de lo que soy. Y si yo le voy a conferir al muchachito de 12, 13 años que sus palabras me desestabilicen, le estoy otorgando poder y lo estoy perdiendo yo. Pero si yo tengo dominio de mí mismo, y aunque me insulte, me agreda o haga cosas así, hay una mirada desde mi corazón ante la miseria que él expresa, y es una misericordis, corazón, y es una mirada con misericordia. Qué pena este chico, ¿por qué? ¿Sabe Dios por qué estar así, no? En cambio, muchos nos retraemos a la mirada con la razón. ¿Qué te has creído? 13 años contra 50 y tantos. Yo soy magíster, soy doctor, soy director, soy títulos. Y tienen razón, porque en esa lógica me estás agrediendo. Y entonces ya no lo miran con responsabilidad, menos con misericordia, lo miran con culpa y por lo tanto con sanción. O no se miran allí. O porque no también se miran, interesante, claro, sería el que yo me vea reflejado en él, en esa ignorancia, digamos, temporal de esa persona, porque yo también pasé por ahí. Claro, normalmente dicen, escuché, ¿no?, que a veces las conductas que te remueven la cólera y te hacen perder el equilibrio es porque están removiendo tus demonios escondidos. Como una especie de cosas no superadas en mí. Claro, y entonces no estoy contra el chico, estoy contra mí mismo. Por eso que entre el deber, ¿sí?, la verdad, por ejemplo, no se implica deber, y la libertad de acción, hay una simbiosis continua. La libertad me hace más libre, ¿sí? Y cuanto más libre soy, más busco la verdad. Porque si yo, sobre pretexto de libertad, hago algo con lo que me tengo que esconder, ya no estoy teniendo libertad. Hago algo que me crea dependencia y ya no soy libre. Pero hoy día creen que libre es hacer lo que se les da la gana. Y si tú, mi papá, me dices algo contrario a ese mi afán de hacer lo que me dé la gana, te digo que me estás manipulando. O no que estás yendo contra mi libertad. Contra mi libertad. Y si eres mi profesor, ¿quién te crees tú para decirme lo que debo o no debo hacer? Y las normas. Y el recto camino. Y el recto camino. Y la prohibición y los límites. Yo te quiero contar un hecho, por ejemplo. Mi hijo mayor, André, tenía 6 meses. Ruby, como buena estudiante de medicinas, ella sabía poner inyecciones hipodérmicas, las pediátricas, no sé si conoces, son inyecciones más delgaditas, ¿sí? Las pediátricas, pero son más largas. ¿Por qué? Porque la dosis, bueno, por el volumen requiere más tamaño. Y André estaba con una faringitis que hasta le sangraba la gargantita. 6 meses. 6 meses. Estábamos en Ayaviri con el señor Godayol. Entonces ella me dice, agárralo. Yo lo agarro, descubrimos la nalguita,
para que él... Y él lloraba, y yo no me di cuenta, no lo quería agarrar con fuerza, y él voltea y mira la inyección. ¡Guau! Un grito silencioso que se le pone morada a la boca, y ella a una y a otra larga. A mí me salían lágrimas, Daniel. Lógicamente mi hijo no quería esa inyección, no quería esa punzada, ninguna de las dos. No quería. ¿Lo obligué a recibir eso o no? Sí. ¿Lo agarré con fuerza o no? Lo agarraste con amor y O con un poco de amor fuerza y con no se- fuerza no- para que no se mueva. No se mueva. Si yo hubiera respetado su libertad, su deseo, su querer, tal vez lo hubiera perdido, Daniel. Y una neumonía fulminante nomás de por allí me lo quitaba. O sea que en el caso del papá hay una autoridad conferida desde el hecho de que tú quieres proteger y que los límites están también, valga la redundancia, limitando ciertas conductas que podrían salir de los parámetros del respeto, de la ética, etc. Custodiando Esa es la ciertas palabra. conductas. Nosotros, en primer lugar, ya con la formación que tenemos, conscientes de que hemos recibido la vida de Dios, con el amor asumimos sus normas porque son lo mejor para nosotros. Y creo que tienes experiencia sabida de eso, como yo también, de que la norma de la vida humana planteada por nuestro Señor Jesús, planteada por Dios, es para nuestro bien, ¿cierto? Ujú. Por eso, aunque le hayamos errado más de una vez, el retorno misericordioso por su perdón a Él es excelente. Y en el caso de nuestros hijos, nos pasa lo mismo. Nosotros somos la fuente generativa de su existencia. Si no fuéramos nosotros, a pesar de lo que seamos, ellos no vivirían. Y ese es un principio de realidad ontológica por el cual les implica a ellos no solo respeto, sino obediencia en el bien. De tal suerte que si un día en esa responsabilidad nuestra, paterna, nuestro hijo, nuestra hija, está descarrilándose de las costumbres, actitudes para su bien, es menester, es hasta obligación moral que nosotros custodiemos. Cuando son pequeños, son niños, están formando, tenemos mayor responsabilidad porque también es formativa, custodiante y hasta decisional sobre ellos. Tú decides a qué cuna va tu hijo, qué pastilla toma, qué alimento come, dónde duerme, dónde viven, sí. Pero conforme él va creciendo o ella va creciendo, esa dimensión relacional le tiene que permitir, por derecho, que él y ella aprendan a discernir como nosotros aprendimos a discernir que por el bien hacemos algo aunque nos cueste. Y no por gusto hacemos algo que solamente nos interese. Por eso hay horarios, Por eso hay horarios, por eso hay que comer, por eso hay lugares para hacer las Exacto. cosas, por eso hay espacios, hay orden. por eso hay orden, por eso hay disciplina. ¿Sabes qué? Está casi comprobado que los profesionales que logramos éxito en lo que hacemos es porque hemos tenido detrás un papá o una mamá que con disciplina nos han forjado la costumbre de bien. Tú sabes que la costumbre es la repetición de hábitos. Uh-huh. Si tú repites costumbres, son hábitos. No son ni buenos ni malos, son simplemente repeticiones de costumbres. Pero si esa costumbre es repetición de algo bueno, esa costumbre buena se llama virtud. Uh-huh. Se convierte en virtud. Pero si tú repites algo que es malo o es dañino, es pernicioso, esa costumbre se vuelve vicio. Uh-huh. Entonces, queridos papás, ¿qué quieren ustedes? ¿Repetir una serie de costumbres para que cultiven virtud, por lo tanto deben ser buenas? ¿O repetir o consentir que ellos repitan una serie de costumbres dañinas, perjudiciales, malas, que se vuelvan vicio? ¿Cuál de las dos ves quieres para tu hijo? ¿Cuál quieres? Ahora, quería preguntarte algo. Sí. ¿Cómo se saca lo mejor de las personas? Aunque ya has respondido en parte esta pregunta, pero
al ser un reto, una responsabilidad, algo difícil también de llegar al corazón, de conservar la compostura en ciertas situaciones desafiantes que la vida te va dando, pero ¿cómo puedes sacarlo mejor? ¿Qué tip nos puedes dar para tener esa consigna o esa forma de sacar lo mejor de las personas? Mira, yo estoy seguro de que los chicos, nuestros hijos, aunque 1000 veces le repitas algo, 1001 se la van a olvidar. Ya. O sea, como que no hay que perder la fe. Ya. Pero ¿sabes qué es lo más importante? Que no van a olvidar la forma como se lo dijiste. Con esto yo haría hincapié en una frase de San Francisco de Sales. Nuestras manos en el trato con los chicos tienen que ser manos de acero, firmes, pero con guantes de terciopelo. La amorevolezza, el cariño. O sea, nosotros no podemos infranquear los principios de vida, de custodia, de salud familiar, de vida con nuestros hijos. Nos van a hacer sufrir porque a ratos ellos tal vez hasta se van a tirar en contra de ello, sobre pretexto de estar en contra de nosotros o de defender su individualidad. Yo creo que la mejor manera de llegar a nuestros hijos es poderlos abrazar con la mirada, poderlos abrazar con la palabra, poderlos custodiar. Nadie, humanamente hablando, nadie se resiste a ser amado, porque es una necesidad fundamental. Y esto requiere una formación, primero, prudente en actitudes de escucha, en actitudes de conversación. Si yo voy a ser el que le recrimino a mi hijo toda la vez, mira, un ejemplo, eres un desordenado, eres un desobediente, eres inconsciente. El niño te está recepcionando, soy desordenado, soy desobediente, ya estás fijando soy una idea. Inconsciente, como lo dice la psicología, le estás generando un guión de vida. Indirectamente él va a comenzar, y como a mi papá no le gusta el desorden, no le gusta la desobediencia, no le gusto yo. Inseguridad, crisis de afecto. Me voy a afiliar más al celular, a mis amigos, porque ahí sí me aceptan, entre comillas, como soy, no me quieren cambiar. Pero qué distinto sería, Daniel, acabas de hacer un desorden, no me gusta ese desorden, pero yo te amo a ti y confío que puedes superarlo. O lo hacemos juntos, vamos a ordenar juntos. O vamos a ordenar juntos, que el testimonio reforzaría mucho más, sin dejar que él sea protagonista de su propia historia. Ya, pero ¿qué hacer, digamos, si es que ya el daño está producido? Es decir, si ya te encuentras con un jovencito con emociones fracturadas, con el corazón herido, con vicios tal vez, ¿qué hacer en esos casos? Aquí requerimos, y creo que podemos contar en la iglesia, en la sociedad civil, en el mundo, poder entablar alianzas estratégicas. Mira, yo nunca hubiera pensado que el fútbol me iba a llevar a tener a un muchacho futbolista vicioso del juego, ya casi con ludopatía, colérico y resentido con el papá que se había separado de la mamá, y por el fútbol, donde le brindé un ambiente grato de reconocimiento, yo no sabía, lo nombré capitán, ¿sí? Entonces él se afilió a mí. Y desde ese espacio futbolístico, la disciplina y el régimen primero me permitió hablar con su mamá, conocer la situación que tenían familiarmente, ubicar al papá, saber del resentimiento mayúsculo que había del chico hacia el papá, y con el tiempo, para bien del mismo equipo y su presentación en la final, integrar a la familia. Y el muchacho rindió mucho mejor. Y con lágrimas dijo, ¿cómo hubiera querido que eso pase con su hermano mayor que jugaba mucho mejor? ¿No? Entonces creo que necesitamos espacios de relación que toquen la emocionalidad de los chicos. Hoy día puede ser una fiesta, puede ser un grupo juvenil, puede ser un grupo de intereses comunes. Entonces, si tocamos la emocionalidad de nuestros chicos, y ojalá hayan entre ellos los promotores de estas actividades,
entonces tenemos la esperanza de que si una persona tocó el corazón de tu hijo, emocionalmente quebrado, y hoy día digo mucho, ¿no?, que a veces con anemia emocional o con desnutrición afectiva, si alguien lo tocó, es momento para que tú, a manera de auxilio, hagas una alianza estratégica con esta persona, porque ahí está el canal para llegar al corazón y a la mente de tu hijo nuevamente. Porque a tu hijo le haces falta tú. A tu hijo le hace falta el papá, le hace falta la mamá. Y a veces muchos papás hemos llegado a ser el amigo de mi hijo, la amiga de mi hija. Pero el amigo y la amiga terminan siendo cómplices de muchas cosas. Y hay momentos en que el chico necesita al papá, necesita a la mamá. Y nuestros hijos tienen derecho a que se les forme. Tienen derecho a que se les pongan límites. Tienen derecho a que se les pongan pautas, porque ese ejercicio de vivir con pautas, con límites, con ejercicio de disciplina, le están labrando la costumbre adulta, virtuosa, de ser disciplinados, de ser ordenados, de ser respetuosos. ¿Sabes por qué me sonrío? Porque justo había anotado entre mis preguntas eso. ¿Un papá y un hijo deben ser amigos? y tú ya diste la respuesta en parte, pero me acuerdo en una charla una vez me dice quiero participar, me dice, estábamos en pandemia, y me dijo, yo creo, mi secreto, me dijo, ese papá, mi secreto es que yo soy amigo de mi hijo, porque es la única manera que yo puedo tener confianza y él sienta la confianza de mi parte. ¿Estás de acuerdo con esa aseveración? Me permitiría una precisión. El término amigo se forma de dos palabras. Amare, ego. Amare tam quam ego. Amar como a mí mismo. Ese es el amigo. En ese sentido, si yo a mi hijo lo voy a amar como a mí mismo, entonces sí, vale la pena que yo sea el amigo. Pero, como te has dado cuenta, esto requiere un estudio etimológico que los papás comunes y corrientes no lo tienen. Que incluso somos amigos porque te amo como a mí mismo y me amas como a ti mismo y establecemos la amistad. Pero en la jerarquía diferencial, creo que sí sería positivo que el papá tenga relaciones amicales, amistosas con su hijo. Pero que no sea el amigo de su hijo. ¿Sabe por qué? Porque para comenzar, los amigos por lo general son coetáneos. Tienen la misma circunstancia, homogeneidad y a veces viven las mismas crisis. Hay un fenómeno psicológico que se llama simetría inconsistente, por el cual los chicos en sus tendencias de fortalecer su personalidad y de querer ser autónomos, dueños de sí mismos, se igualan a sus papás. Se ponen de igual a igual, hasta en la forma de hablar, en la forma de... ¿y sabes qué? Eso se llama simetría. Pero es inconsistente porque no pueden asumir lo que los papás asumimos. Entonces se cree el grande. Es como un cascarón, sí. Entonces, si el chico es amigo de su papá, a los compañeros, cuando necesite, por simetría, la confiabilidad, la confianza, el juego va a estar. Cuando necesite el gobierno, la autoridad, la seguridad, la jerarquía, ¿en quién se va a amarrar? O sea que hay una necesidad también de ser guiado, claro, de ser tutelado, claro, y que eso lo tiene que representar papá y mamá. Claro. Que eso no lo puede hacer un amigo. No, porque un chico normalmente tiene sus amigos. Claro. Lo único que pasaría es que se sumen más amigos. Tengo dos amigos más, mi papá y mi mamá, pero eso no le va a servir del todo, según lo que entiendo. Claro, primero que les estaría quitando la realidad familiar a papá y a mamá y estaría homogeneizando en un colectivo de amigos a los que son sus progenitores. Es que en realidad no necesita más amigos, ya debe tener muchos, necesita papás. Claro, necesita papás. Porque amigos los vamos a ir teniendo, son los hermanos que no escogemos, ¿no? O mejor dicho, los hermanos que escogemos, los amigos. Pero hay una tarea que ojalá pudiéramos amicalizar a mi hermano de sangre, a mi hermana de sangre, que muchas veces no lo hacemos. Damos más cosas por la gente ajena, externa, que por el propio de familia.
Y bajo ese principio, sobre pretexto de que aquí la situación es grata y bonita, quiero amicalizar a mi papá, amicalizar a mi mamá, para degradarle del nivel de autoridad. En el fondo es eso, ¿no? Claro, para degradarle del nivel de jerarquía, donde me puede decir sí o me puede decir no. Y si eso lo aliento con que a los 18 años yo hago lo que quiero, tengo DNI azul, eso no te garantiza madurez, aunque en el Perú se diga que eres mayor de edad. Yo tengo 53 años. Yo tengo ciertas relaciones amicales con mi papá, con mi mamá, pero no son mis amigos, son mi papá y mi mamá. Y cada día que los veo, aún con sus achaques ahora, reconozco el origen frontal que a ellos me debo. Por ellos estoy aquí. Gracias a ellos soy lo que soy. Y si alguna referencia me hacen de un orden, de una pauta, de una norma, hay cariño por el cual les puedo escuchar, hay madurez y hay prudencia por lo cual les puedo obedecer, y sobre todo hay virtud por el cual les puedo honrar con la obediencia y con la gratitud. Me quedó clarísimo. En realidad, esto creo que es algo que tenemos que difundir, ¿no? Porque hay un poco de confusión al respecto, ¿no? Hay un poco de confusión. Ahora, creo que muchos de los papás que nos deben estar escuchando deben tener un cóctel de emociones, ¿no? Algunos que tienen sus hijos chiquitos dicen, ya tengo las respuestas, voy a poder hacer algo. Pero los que tienen hijos adolescentes o los que tienen hijos ya mayores dirán, qué mal trabajo he hecho. ¿Qué podemos hacer en ese caso? Y me estoy poniendo en el lugar de alguien que ya tiene sus hijos grandes y que cometió muchos errores en la formación de sus hijos, en la tutela, o fue irresponsable, o fue un padre ausente, etc. Ya cometió errores. ¿Cómo recupera a sus hijos? ¿O la relación con ellos? Gracias por la pregunta, Daniel. Anoche un papá en una consulta me decía, ¿qué hice mal? ¿Qué hice mal? Al torturarse por una realidad conductual de su hija. O sea, las realidades conductuales de nuestros hijos son eso, realidades conductuales. O sea, nuestro hijo, nuestra hija, por estas conductas que puede estar teniendo ahora, no se vuelven malos. Son las conductas las que están de repente equívocas, inadecuadas, inapropiadas. Y yo creo que un papá, una mamá, lo que ya pasó no lo puede revertir. Pero hoy puede asumir eso que ya pasó de modo diferente. Te hago un ejemplo. Un papá tuvo un conflicto con su hijo hasta las manos, a golpes, ¿sí? El papá de pronto pide intervención de la policía viene porque el asunto es el celular. Y de pronto ahí la mamá interviene y el chico en rebeldía lo denuncia a su papá por supuestamente... por agresión. Agresión, ¿ya? Al chico se le pasa la cólera. Al papá en prudencia solo él hizo la declaración de que estaban tranquilos, pero interrumpidos por el celular. Entonces el chico, como era menor de edad, el Ministerio Público interviene de oficio. ¿Ya? Y el papá lo toman preso, requisitoriado, le impiden el trabajo. Y el chico justo necesitaba ingresar a la universidad y hacer los pagos y el papá no podía hacer los pagos. Perjuicio indirecto, mutuo, y la mamá, que por un asunto de salud había viajado, creyó que el papá había sido irresponsable. Consecuencias. Entonces, un papá cuando llega ya a la edad de un hijo adolescente, que es donde más nos pasa, o joven, creo que lo primero que tendría que hacer es reconocer con calma que no es su culpa. Puede haber responsabilidad. Pero sí su responsabilidad. Ajá. Entonces, precisamente si es responsabilidad, aquí viene la obligación moral, o si quieres vivir con la carga de una responsabilidad o quieres cultivar esas habilidades que no tuviste para responder antes.
Por eso las escuelas de padres son vinculantes. No solamente por temas generales para todos, sino inclusive por algún tema que puede ser tratado personalmente. ¿Cuántos papás cuando se les baja la llanta del auto, la mandan a reencauchar, la hacen alinear y tienen un gasto extra? Claro, la parchan, ¿no? La parchan. Cuando tenemos no la botan. No la botan. Cuando tenemos desajustes en familia, ¿hay siquiera la cultura de inversión en restituir eso en nuestros hijos? Porque en muchos casos puede haber necesidad de un diagnóstico psicológico o de alguna terapia o incluso de alguna actividad. Yo, por ejemplo, cuando trabajo con papás, hay veces que basta una conversación con el chico, en momentos una conversación compartida con los papás, en ocasiones se tiene que llevar a una terapia y en algunas situaciones hasta un acompañamiento con actividades. Por ejemplo, la celebración de un cumpleaños. Pero no soy el payaso que va a armar la fiesta. ¿Cómo te preparas a esa fiesta? A ver, ¿quiénes quieres que vengan? ¿Por qué? ¿Por qué quieres que tu papá no esté? ¿Por qué quieres que te regalen las zapatillas o el celular o el iPhone antes que la presencia de tu mamá? Esas cosas no se hablan. Por costumbre se hacen y no tomamos conciencia. Entonces, a los papás que nos escuchan, que de repente reconocen que en sus hijos hay conductas que ellos no esperaban o irrupción de actitudes que les están dañando, lo primero que les diría, con mucha humildad, aceptar la propia realidad. Aceptarla de tal suerte que con humildad, y la humildad es el mejor terreno para generar el cambio, podemos pedir la gracia de Dios, ojalá fueran creyentes. Si no lo son, armonicen de la mejor manera todas sus cualidades racionales, lingüísticas, afectivas, gestuales, para reencontrarse con su hijo o con su hija. Y por favor, si los miran solo desde la razón, los van a juzgar. No los juzguen. Mírenlos desde el corazón, aunque vean las peores miserias, y actuarán con misericordia. Y en el momento se podrá aceptar al hijo, porque podemos estar en contra de lo que ha hecho, de lo que ha dicho, pero no merecemos estar en contra de nuestros hijos. Sí, me imagino, mientras hablabas, me imagino una escena donde pues un hijo tira la puerta y se va de la casa. Un hijo ya adulto, digamos, un mayor de edad, etc. Se va de la casa y pues después de una gran discusión donde le dijiste lárgate, donde le dijiste no vales nada, lo que has hecho no tiene perdón, o le puedes haber dicho, juzgado palabras hirientes, no sé, diciéndole no te mereces ser parte de esta familia, nosotros ya no somos tu familia, nos has traicionado, etc. Ya, él se va a encontrar el verdadero desafío de vivir solo, de buscar dónde vivir y de acordarse que sus papás ya no lo quieren en casa. Pero qué distinto sería de que al margen, de, tal vez que sus papás los trataron bien y él se fue porque quiso, claro. Pero después que él se acuerde que tiene un espacio, que tiene un lugar, ¿no? Que dice, no, mi papá sí me quiere, así que voy a pedir perdón, voy a reconocer mis errores y voy a regresar. Si no formaste ese espacio para el retorno, lamentablemente tu hijo se puede perder para siempre. Qué lindo y qué importante lo que dices, Dani, pero ¿sabes dónde se forja ese espacio para el perdón? En primer lugar, en el ejemplo. Cuando por A o B, papá, mamá, en nuestro diálogo matrimonial, Dios no quiera que hayan fronteras distantes para un perdón. Insalvables. Digamos. Insalvables, pero aunque las hubieran, hay gente que perdona. Pero en el cotidiano, el mejor ámbito para decirles a los chicos, aquí tienen un lugar seguro, es el cómo nos relacionamos nosotros. Y si un día papá ya no está, la mejor forma de cómo mamá se refiere a ellos y a quien fue o al que está al papá que está en otro lado, también se vuelve como el ámbito de la acogida. ¿Sí? Y si los chicos son conscientes de que siempre van a tener un lugar, es porque son considerados como personas.
A mí me valoran por lo que soy, no por lo que hice. Yo me he permitido alguna vez decirles a los chicos, a Dios no le interesa lo que has hecho. ¿Cómo? A Dios le interesas tú. Porque Dios te ama a ti como eres, con defectos y todo, igual a tu papá y a tu mamá. Y así como tu papá y tu mamá, a ejemplo de Dios, te pueden amar por lo que eres, tú también los puedes amar por lo que eres. Y pueden haber argumentos para disculpar o perdonar actitudes que son humanas. ¿Quién no se llena de un rapto de cólera y dice cosas que no quería decir? ¿Quién no se llena de ira? Y nosotros sabemos neurofisiológicamente, kinestésicamente golpeamos, chancamos, tiramos, hasta lastimamos solo por una reacción incontrolada. Y eso es muy humano, lo cual implica en nuestro caso que podamos también reconocernos con humildad, como te dije, pedir disculpas. Pero también en la búsqueda de ser mejores, de reconocer nuestros errores, de cambiar, etc. Finalmente, ¿qué mensaje le darías a alguien que no ha tenido papás? O que ha tenido problemas con ellos, o que es huérfano. ¿Qué mensaje, para ya terminar el programa? Dos cosas. Una, en primer lugar, con lo que no hay, frente a lo que no hay, no se puede hacer nada. Es una restricción, digamos. Es una restricción. Con lo que hay, desde lo que en realidad pasó, es donde podemos edificar. En ese sentido, es posible que no hayamos tenido una persona, papá, mamá, cercana como otras personas, pero no nos hemos visto desprovistos de la paternidad, ni de la maternidad. A Dios gracias, en la escuela, maestros, en las parroquias, jóvenes, podemos hallar personas que nos permitan sacar... O que ya han estado y que nosotros no las hemos reconocido. No las hemos reconocido. Y ¿sabes qué? Sería bueno, así como tenemos un pie derecho y un pie izquierdo, por madurez, incluso por madurez, podemos nosotros llegar a generar nuestra propia paternidad, nuestra propia maternidad. ¿Sí? Nuestra propia maternidad o paternidad. ¿Por qué? Por ejemplo, me voy a poner en hipótesis que yo no haya tenido... Ya, voy a ir un poco más cercano. Rubí, como sabes, falleció en 2012 y André se quedó sin ella, mi hijo, ¿no? Él utilizaba el celular y le escribía y se respondía. Hasta que yo me di cuenta que su cuenta estaba ahí. Y me sorprendió. Y no quería aceptar la muerte de su mamá. Precisamente uno de tus invitados, el padre Jano, habló con André y le hizo ver que la maternidad no se había terminado en los 30 y tantos años de su mamá, que era espiritual y que podía estar desde el cielo, y que María Santísima era su mamá ahora y la acogía en el colegio salesiano, y que la profesora tal que le enseñaba, Zaida puedo decirlo porque, y honor a ella si nos está escuchando, desde del lenguaje o el curso de comunicación, más de una vez se acercó como mamá. Y si bien su mamá no le podía dar esa experiencia de maternidad, habían otras personas, gracias a Dios, que le daban esa custodia. Yo nunca pude ser mamá para él, soy su papá. Podemos a veces hasta cometer errores queriendo involucrar a una tercera persona para que sea su mamá. Absurdo. Es un misterio personal que requiere un acompañamiento. En ese nivel, cuando se llega a ese tipo de conversaciones, es donde realmente salen los verdaderos amigos. A ese nivel sí podría llegar la condición amical del papá que habla sobre lo que le aflige, de la mamá que habla sobre el padre ausente, del tutor, del profesor, del compañero de trabajo. ¿Acaso vamos a estar todo el tiempo en una escuela? ¿Cuántos niños de 40, 45 años siguen llorando la ausencia de papá o de mamá? O los desafíos que la vida les ha dado. Así es. O sea, no hay forma de seguir llorando para toda la vida. No. Es lo que me queda claro.
Y en eso queda nuestra participación. Tú que me estás escuchando, ¿acaso no puedes ser papá o mamá, ojo, por el ejercicio de paternidad, con un compañero tuyo? Con una compañera Sería tuya. una obra de bien. Y es un acto de caridad. Y es más, es una dimensión. Hoy día los coaches dicen, no, estás brillando, inspiras. Y no es raro que la gente comience a confiar en ti. Puedo hablar con usted y cada vez más vayan viendo que lo que vives, lo que haces, inspira a que otros también lo vivan. Personas luminosas. Así es. Ha sido un placer, Eduardo, de verdad. Gracias. Daniel, como siempre, pues con invitados como tú queda corto el programa, pero tenemos que llegar al final. Esta es la parte más triste. Te agradezco, te deseo muchos parabienes para tu vida, éxitos para los proyectos, así que Dios mediante en algún otro momento nos encontraremos. Sí, con algún otro tema de seguro. Y para quienes quieran, aprovechando la circunstancia de tu audición, yo llevo adelante una consultoría que se llama Punto de Apoyo. Se pone en Google punto de apoyo y apoyo y te encuentras. Punto de apoyo. Punto de apoyo. Ajá. Y te encuentras. ¿Tú acuerdas de Arquímedes, no? Él decía, dame un punto de apoyo y yo voy a mover el mundo. ¿Sí? En la antigüedad. Pues yo no lo quiero mover. Yo te quiero dar un punto de apoyo y ojalá puedas cambiar tu mundo, siendo tú cada vez mejor. Papás, hijos, profesores. Y es el empeño en el que nos estamos dedicando. Excelente. Bueno, estuvimos con Edward Rojas Dueñas y bueno, pueden también repetir este programa, replicarlo, compartirlo. Bueno, esto fue En Clave Familia. Dios mediante, nos reencontramos la próxima semana.